Muy buenos días, muy buenas tardes y buenas noches donde nos sintonice. Esto es Punto Teológico. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a su casa. Este día vamos a tener un tema bien interesante, cortesía del Colegio Bautista de Teología del Salvador, a la memoria de nuestro pastor, el doctor Edgar López Beltrán, Punto Teológico, y para ello me acompaña, como siempre, mi amigo y hermano y catedrático del Colegio de Teología, licenciado Jaime Piñata. Mis hermanos, de veras qué bendición es nuevamente poder estar con ustedes. En breves momentos vamos a iniciar el programa y también queremos poner a la orden el correo donde usted puede contactarse con nosotros. El correo es puntoteológico@tabernaculo.net. puntoteológico@tabernaculo.net. Ahí en ese correo usted va a poder enviarnos sus consultas, sus comentarios acerca del programa, y también a medida que vaya pasando el programa van a aparecer inclusive nuestros correos personales, así que desde ya le invitamos a que se ponga cómodo porque tenemos un buen programa para ustedes. Bueno, ya regresamos, esto es Punto Teológico, vamos a una pausa. Colegio Bautista de Teología, desde 1979 ha capacitado líderes, ministros y pastores para la predicación y expansión del Evangelio. Ahora, en esta era de tendencias y exceso de información, el evangelismo está en manos de las nuevas generaciones. Por eso te invitamos a que formes tu carrera profesional como pastor, líder o maestro en el Colegio Bautista de Teología de El Salvador. Contamos con instalaciones aptas, personal docente capacitado y un pensum que abarca todas las áreas del conocimiento teológico para graduarte como líder, misionero o pastor. Solicita información al 2236-1067 y 2236-1069 o en nuestro sitio web www.colegiodeteología.edu.sb. Prepárate para el servicio a Cristo estudiando teología. Colegio Bautista de Teología de El Salvador, bajo la cobertura del Taber Central. Gracias por estar con nosotros, este es Punto Teológico. Hoy vamos a tener un tema bien interesante y queremos decir que hoy hay correos para que usted pueda hacernos sus preguntas, consultas y atención, si tiene usted algún comentario, alguna cuestión, por favor háganoslo saber para mejorar este programa. Gracias le damos por darnos la oportunidad. Ahí está el correo donde usted puede hacer sus preguntas y poderle contestar a la mayor brevedad posible. En esta oportunidad vamos a hablar de que Jacob va a hablar con el faraón y lo va a bendecir. Porque hemos venido hablando de eso todo este tiempo. Estamos con José en el capítulo 47 del versículo 7 en adelante y vamos a hacer la lectura con el licenciado Jaime Piñata. El pasaje que vamos a leer es Génesis 47, del 7 al 9. Yo lo voy a leer en Reina Valera del 60, pero si usted lo quiere leer en la Biblia de las Américas, lo quiere leer en NBI o en la Biblia textual, o si usted utiliza las versiones católicas Torres Amat o Nácar Colunga, le invito a que pueda tomar su Biblia y acompañarnos en la lectura. Y el pasaje dice así: También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón, y dijo Faraón a Jacob: ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Ahí es donde vamos a comenzar el estudio de este momento. Y en el programa anterior habíamos hablado un poquito acerca de la situación esta, de la diplomacia que en este caso vemos de parte de Jacob, que cuando entra para orar por el faraón, lo hizo de una manera muy elegante, si se quiere decir, por aquello de que a veces la persona no creyente, digámosle así, que está abierta a escuchar a veces hablar acerca del Evangelio, pero tal vez no en la forma tan impositiva o en la forma tan confrontativa en la que a veces algunos cristianos lo queremos hacer.
Entonces, en este caso, vemos cómo es de que Jacob entra, ora por el faraón, y el faraón muy gustosamente acepta. Este faraón, una de las cosas, y vale la pena recalcar este asunto, definitivamente que era una persona de una mentalidad muy abierta, ¿no? Porque solamente el hecho de que haya aceptado de que José fuese su segundo al mando, que cuando llegan sus hermanos inclusive, una de las cosas que él dice, tienen gente capaz y todo, pongámosla también. Entonces, en ese aspecto, este faraón no era tan cerrado de mente en el sentido de decir, no, mire, solo lo que yo digo es correcto, o solo como nosotros hacemos las cosas es correcto, ¿no? Sí, fíjese que estudiando quién era el faraón de esta época, ya lo habíamos dicho en otro programa, este faraón fue la etapa más próspera que tuvo Egipto, y estoy hablando que egiptológicamente, es decir, buscando quién es el faraón del Éxodo, de José, era un faraón que le dio prosperidad a Egipto. Y eso puede, claro, no mencionan a José porque cómo es que un hebreo le va a dar prosperidad a una nación tan poderosa. Pero este faraón, ya que usted lo menciona, era un hombre que, según la egiptología, le dio tanta prosperidad que Egipto estaba en el pináculo. Por eso que soportaron los 7 años de hambre como los de prosperidad. Pero me llama la atención algo, dice el 7, luego José trajo a su padre a Faraón y lo presentó. Esto es bien interesante porque la palabra lo presentó, es decir, que hizo todo un protocolo, porque aquí se van a presentar 2 príncipes. Jacob, que es un príncipe, y el faraón, que es el mero mero. Para el faraón, él entiende que el papá de José es un príncipe, y eso le dio a faraón la idea, no he puesto a un cualquiera como segundo, sino que puse al hijo de un príncipe. Eso le sirvió al faraón y a la corte para ver que José no era cualquiera. Entonces, la otra cosa que también hay que considerar de que para entrar a donde el faraón definitivamente que no cualquiera lo podía hacer, ¿no? Sí. Entonces solamente el hecho ese de que José lo haya querido introducir y que el faraón haya aceptado, porque esa es la otra cosa también, que el faraón aceptó, eso ya nos da una idea a nosotros del tipo de presentación o del tipo de reunión que se estaba dando en ese momento. Y si consideramos el hecho de que a esta altura de la historia, definitivamente de que José había hecho mucho bien por el pueblo de Egipto, entonces, qué mejor cosa que conocer al papá de ese sujeto que había traído tanta cosa buena al país, ¿no? Entonces, por eso se ve de que prácticamente, siguiendo esa línea de pensamiento, se hace todo un protocolo en el cual Jacob es introducido ante la presencia del faraón. Sí, porque fíjese que en este punto podemos ver algo, por ejemplo, alguien que también entraba y me llama la atención, eso lo vamos a discutir cuando veamos el libro de Éxodo. Me llamaba la atención que otro que entraba así, introspectivamente a la corte, era Moisés. Moisés entraba cuando él quería, entraba donde el faraón, hasta que le dijo, no quiero volverte a ver porque el día que me mires, de cierto morirás. Entonces, pero durante las 10 plagas, si usted lee el texto, es más, cuando va con las culebras y todo lo demás, Moisés entra con el faraón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso lo vamos a discutir más adelante, pero ¿tiene algo que ver con esto que dice, lo presentó ante el faraón? Sí, porque se hacía un protocolo. No cualquiera entraba, se presentaba y tenía que traerle presente porque se iba a presentar ante el amo del mundo. Otra cosa, el faraón estaba en su trono en una especie de escalinata. Usted tenía que subir 70 escalones para llegar al estrado donde estaba el faraón. Entonces, en ese momento histórico, por ser un príncipe, el papá de Jacob, faraón y su corte, lo dejan entrar. No entraba cualquiera, sino solo el que era considerado príncipe. ¿Cómo la ves, decir? Aparte de que seguramente que por lo importante que era el faraón, cualquier persona que quisiese llegar a su presencia tenía que tener una muy buena razón para poder llegar. No era solamente decir, yo tengo ganas de hablar con el faraón y quiero que él tenga tiempo para mí, ¿no?
sino que precisamente por lo importante que era Egipto en ese momento, la importancia que tenía Faraón dentro de ese imperio, que en ese momento era prácticamente el imperio más poderoso del momento. Entonces no cualquiera podía llegar y decir, mire, yo quiero hablar con el Faraón. ¿Y por qué? Porque yo quiero. No, sino que, ¿y qué va a hablar con él? Sí. ¿Qué situación lo trae? Y seguramente, si eran casos que tal vez otro de sus funcionarios podía resolver, lo redireccionaban hacia ese funcionario y dejando al Faraón libre únicamente para aquellas cosas importantes. Y eso se mantiene en la actualidad. Mire, debe entender que si, por ejemplo, usted quiere hablar con el ciudadano presidente, de cualquier país. De cualquier país, no estamos hablando de cualquier país. Usted quiere hablar con, vamos a poner que usted quiere hablar con el ciudadano presidente Biden de Estados Unidos. Usted le manda la carta. El grupo que él tiene para ver eso, analizas la carta, mira el motivo, ve por qué. Entonces dice, no hombre, esto lo puede resolver por si es un caso de migración, rediccionen a migración. Si es un caso de impuestos, a impuestos. No puede el presidente estar atendiendo todo cosas que pueden hacer otros. Aquí vemos un motivo importante y de nación. ¿Por qué? Porque viene el padre del visir. ¿Visires dos? Sí. O sea, estamos hablando de que el faraón considera al padre de José como un dignatario, como otro presidente, pues lo ve como príncipe. Cuando hablo de príncipe, debe entenderse como un dignatario, como un presidente, de igual a igual. Entonces el faraón, si vaya, por ejemplo, cuando se va un presidente de Centroamérica a hablar con el señor Biden allá a Estados Unidos, preparan todo el lobby. Si usted se dio cuenta, acaba de venir el embajador de los Estados Unidos, no habló directamente con el presidente, habla con el canciller, está platicando con él. Ya va a haber momento para que puedan reunirse. Y con todo y eso, no deja de tener precisamente por todo ese protocolo, no deja de tener cierto realce la decisión de Jacob de orar por el faraón. Así es. Porque hubiera podido darse el caso de que, no, mire, fíjese de que es una reunión, es un protocolo demasiado elevado y como que hacer una situación así podría ser mal visto, podría considerarse como una pérdida de tiempo. Entonces, hay una cosa que este pasaje nos deja bien claro, es la posición o la convicción que Jacob tenía respecto de su fe y el hecho de poder estar ante un personaje como el faraón, eso no le quitaba que no podía orar por él. Pues. Claro. Entonces eso sí siempre lo hizo. No, y hay algo que hay que destacar también, que si vemos a Jacob no se puso prepotente, que es que yo vengo a hablar con el presidente y yo soy amigo del presidente. Él no hizo nada, simple y sencillamente lo presentaron ante el faraón, aceptó todo el protocolo porque tuvo que haber un protocolo, no era así, porque era ante la corte que se presentaba junto al faraón, que era el hombre poderoso de ese momento en esa historia. Y dice, y Jacob, fíjese que la palabra que ocupa ahí, licenciado, no sé si usted la consultó, pero en el texto hebreo es la palabra Barak. Pero aquí lo traduce la Torá como lo saludó al faraón. Entonces, ¿qué opinión le muestra esta palabra? Porque la palabra en otros se traduce y lo bendijo. Correcto. No, y de hecho, vamos a ocupar la imagen número 2. La imagen número 2 tiene por título Génesis 47:7, Jacob bendice a Faraón. Efectivamente, pues ahí tenemos la palabra que José Luis estaba mencionando, la palabra hebrea Barak. Y también una de las cosas para nuestros amigos y hermanos que nos escuchan por la radio, se está presentando la imagen del léxico hebreo caldeo de Gesenius, donde se habla acerca precisamente de esa palabra, del significado que tiene, y entre otras cosas significa bendecir. Pero hay un detalle que hay que resaltar y que tiene de especial esa imagen. Es el hecho de que, por ejemplo, en el hebreo existen las formas simples, las formas intensivas y las formas causativas. Entonces, por ejemplo, la forma simple, ¿qué es lo que hace? Solamente describe un hecho.
la forma intensiva a veces le agrega un poco de salsita, como por decir así. Yo podría describir en una forma simple, me arreglé para salir. Sería la forma simple. La forma simple. La forma intensiva es que me arreglé, pero con mucho cuidado. Ok. Entonces, en este caso es bien interesante de que en el texto hebreo, la forma en la que aparece es precisamente no la forma simple, sino que lo que aparece es la forma intensiva, que precisamente en la gramática hebrea se conoce como la forma piel, y lo que describe es precisamente de que no solamente lo bendijo por salir del compromiso, solamente por cumplir un protocolo, ¿no? Sino que deja entrever de que fue una bendición en la cual había mucha sinceridad, había mucho corazón. Entonces, esa fue una de las cosas que definitivamente al faraón debió impactarle, ¿no? El hecho de que no solamente vino a hacer una oración simple, sino que fue una oración con mucho esmero, mucho sentimiento, y precisamente la forma piel en el texto hebreo da ese énfasis, ¿no? de que llevaba esa dosis de sinceridad, esa dosis de corazón que debió tocar el corazón del faraón. Acá hace una muy interesante lo que dice Rashi, dice aquí que el saludo que le dio era el saludo con el que se presentaba un gran dignatario ante un rey. O sea, no era un saludo de hola, ¿qué tal? O como nosotros hablamos, ¿qué onda? No, era un saludo bien, como usted está hablando, intensivo ante un rey, a intervalos y poquito a poquito, o sea, que se iba acercando. Es decir, que era un saludo que podía también significar la palabra de dar gracias. O sea, daba gracias por estar enfrente de él, y entonces después le da toda una oración que estuve tratando de indagar cuál era posiblemente esa bendición. Lo que pudo haber dicho para él. Pudo haber dicho, es que hay algunos comentaristas que dan algunas ideas y que sí caben dentro del contexto, aunque podría ser una elucubración, pero sí cabe. Entonces, dice que lo saludó. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué saludo le dio? Entonces, dicen los comentaristas que lo que hizo Jacob fue que, como estaban en hambre, y acordémonos que la situación económica del país estaba tremendamente apretada, lo que él oró fue por el faraón y que el Creador nuevamente bendijera el Nilo para las cosechas. No está tan mala la idea. Si el caso fuera cierta, sería muy interesante de considerarla. De hecho, acuérdese una cosa, y fíjense que aceptemos que así es, porque cuando llega Jacob, después que ya se instalan ahí en Gosén, paró el hambre. No, solo 2 años hubo de hambre. O sea que la llegada del pueblo de Israel ahí bendijo a Egipto. ¿Por qué? Porque ya no hubo más hambre. No hubo los otros 5 años. No lo dice el texto. Eso quiere decir que paró. Entonces, la bendición, dicen los sabios hebreos, que fue que orara por Faraón, por su vida, por su familia y sobre todo por la economía del país. ¿Y quién era la economía del país? El Nilo. Lo importante de todo esto, y vemos de que muchos de estos personajes bíblicos, cuando se encontraban con personalidades importantes, como por ejemplo en este caso Jacob ante el faraón, el otro caso que también podríamos relacionar y que tiene mucho que ver en esto, es Daniel cuando estaba en la corte del rey Nabucodonosor en Babilonia. Hay una cosa que, por ejemplo, en el caso de Daniel, y podemos entrever que en el caso de Jacob se da la misma situación, es el hecho de no perder de vista de que quién había puesto a ese gobernante. Por el hecho de que, por ejemplo, Daniel en el capítulo 2, una de las cosas que dice en su oración es que Dios es el que quita reyes y pone reyes. Entonces, claro, vemos el respeto de parte de Jacob hacia Faraón, hacia su investidura real, pero también el hecho de reconocer de que él o cualquier otro gobernante está sujeto o debe de estar sujeto a la voluntad de Dios. Qué buen punto ese, ya que introdujo este punto, yo quiero hacer un comentario. El Creador no se equivoca con los gobernantes desde ese punto de vista. Quiere decir que todos los ciudadanos presidentes del mundo
llámese primer ministro, llámese canciller, llámese como se quiera llamar, todos los gobernantes del mundo, de este planeta, son puestos por el Creador, según ese punto de vista. No con carta blanca. ¿Verdad? Ahora, No con carta blanca. sí, no, a eso quiero llegar. Pero el Creador no se equivoca, pero lo que ellos hagan en su gestión gubernamental, en su libre albedrío, es responsabilidad de ellos, ¿verdad? Porque vemos a un José que lo han puesto como jefe de los sátrapas, perdón, a un Daniel, perdón, como jefe de los sátrapas, y está orando por el Nabucodonosor. ¿Se equivocó el Creador con Nabucodonosor? No. Ahora, lo que hizo Nabucodonosor en su libre albedrío, en su activar, ya eso es responsabilidad de él. Y sobre eso se le va a juzgar. Así es que todo gobernante, dice también allá en Romanos, que el magistrado ha sido puesto por el Creador para nuestro bien. Lo que el magistrado haga en su libre albedrío ya no nos interesa, porque quien va a juzgar es el Creador. Es importante este tipo de relación, y también viéndolo desde el punto de vista del faraón. El hecho de, es cierto de que Jacob tenía cierta prosperidad, tenía cierta riqueza, pero si hacemos las comparaciones vemos de que el faraón era el gobernante de un imperio. Pues. Así es. Ahora, pero es interesante y es de los detalles a resaltar de este faraón, el hecho de que lo recibió con cortesía. Pues. Así es. Lo recibió con cortesía, no era aquello de que mire, que yo por ser quien soy, pues mire, conmigo hable rápido y todo, porque mi tiempo es oro. Eso es oro, sí. Mi tiempo es oro. Y eso pasó con Moisés. Entonces vamos al asunto de que en ese momento el faraón tiene la suficiente cortesía como para poder recibir a Jacob, y no solamente eso, sino que permitir de que orasen por él y que recibiese la bendición que Dios tenía para él en ese momento. Sí, ya que usted tocó ese punto, recordemos cómo Faraón recibe a Moisés cuando le dice, deja ir a mi pueblo, y le menciona el nombre del Creador. Y él le dice, ¿y ese quién es para que yo le obedezca? Esa es una actitud de arrogancia, porque vio de menos a Moisés, ese faraón del Éxodo. Mientras que este faraón, como usted lo ha dicho, es bien diplomático, muy humilde, por cierto, porque la humildad no indica ropa, no indica, no, su actitud. Y hay inclusive dentro de esas actitudes, por ejemplo, en el versículo 8 llama la atención un detalle. Dice, y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los años de tu vida? Me gusta esa expresión por lo siguiente. Es cierto pues de que aunque las escrituras son las que, es la Biblia la que dice, delante de las canas te levantarás, ¿verdad? Por aquello del respeto que todos debemos de tener hacia las personas mayores. Pero es interesante en ese aspecto el hecho de que el faraón pregunte la edad de Jacob, ¿no? Porque una de las cosas que seguramente le ha de haber venido a su mente es el hecho de decir, mire, una persona que tiene toda esa experiencia de vida, seguramente algo se puede aprender de ella. De hecho, también estudiando esta pregunta, me llamó la atención por lo siguiente. Fíjese que la pregunta, bueno, yo como abogado, pues, cuando voy a preguntar, espero una respuesta de lo que estoy preguntando, no de lo que no quiero saber. Y él yo lo veo un poco responsivo, porque la pregunta es, aquí le pregunto, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Esa es la pregunta. Pero ya regresamos, esto es Punto Teológico, vamos a una pausa.
Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. De veras de que es una bendición el poder contar que usted aparte este momento para poder estudiar junto con nosotros lo que estamos discutiendo acerca de las Escrituras. Estábamos hablando antes de la pausa la pregunta que el faraón le hace a Jacob en el sentido de preguntarle cuántos son los años de su vida. Se ve por una parte el respeto hacia una persona de edad. Claro, es cierto de que es en las Escrituras donde tenemos una reflexión bien importante cuando la Biblia dice delante de las canas te levantarás, que fue algo de que Moisés escribiría posteriormente. Pero de parte del faraón vemos esa situación, el hecho de decir, no, mire, si es una persona mayor, una de las cosas que debe de tener es sabiduría, ¿no? Es sabiduría, debe de tener mucha experiencia, debe de tener muchas vivencias que vale la pena que nosotros podamos conocer. Y efectivamente, después de que el faraón hace la pregunta, vemos de que la respuesta que da Jacob en el versículo 9 es bien interesante. Y Jacob respondió a faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Vemos una situación de que esa cantidad de 130 años, pues como que no deja de sonar un número bastante alto, ¿no? Porque en la actualidad tenemos casos de personas que han vivido bastante, 110, 111 años, pero no 130 años, ¿no? Pero vemos precisamente la época en la que se ubica Jacob. Todavía se da esa situación, digámosle así, que era postdiluvial, en la cual todavía la edad de la gente era bastante elevada. Es por eso de que vemos siempre en el libro de Génesis, por ejemplo, algunos personajes que después del diluvio, tenemos el caso, por ejemplo, en el caso de Sem, que vivió 350 años más. O inclusive en el caso de Job, que es más o menos de esta época, menciona la Escritura en el capítulo 42 que después del incidente en el cual fue probado y todo lo que vivió, dice que después de eso vivió 140 años más. Licenciado, ¿podría darse, ya sale una pregunta ahí, que Sem haya interrelacionado con Abraham e Isaac? Es probable. De hecho, lástima que no trajimos ese diagrama, pero hay un diagrama bien interesante donde se compara, por ejemplo, la edad de todos los personajes que aparecen en Génesis capítulo 11. Y una de las cosas que se logra determinar al hacer el diagrama de Génesis capítulo 11 es que prácticamente Sem vivió prácticamente hasta que José tenía 28 años. O sea que Sem podía ser testigo de todo lo que estamos estudiando. De todo lo que estamos viendo. ¿Qué tanto se relacionaban, qué tanto se veían? Pues ya las Escrituras no entran en esos detalles, pero si vamos netamente a los números, prácticamente Sem, de acuerdo al cálculo que aparece en Génesis 11, él logró llegar hasta cuando José tenía 28 años. Eso quiere decir, según esa posición, que interrelacionó, vio a Abraham, Isaac, con Isaac y todavía el nacimiento de Jacob. Y buena parte de algunas de las situaciones. Y digamos que a los 17 años que fue vendido, todavía para 28 estamos hablando de 9 años más. 11 años que pudo haberse enterado que habían vendido a uno de sus... Lo que pasó en toda la historia. Entonces quiere decir que Sem es uno de los testigos oculares de estas historias, ¿verdad? Ahora, que hasta qué punto se relacionaron, pues es lo que las Escrituras ya hasta ahí no ahondan, porque vemos, por ejemplo, de que Jacob huye de su hermano y da la impresión de que como que no se relaciona con su demás familia durante mucho tiempo. Entonces también debió darse ese asunto de que por la misma vida que cada uno iba desarrollando, como que algún contacto se iba perdiendo, ¿no? Tal vez no era de que miren, nos vamos a ir a visitar todos los domingos, pero sí existía cierto contacto, pero no tan frecuente como tal vez ahora lo podríamos. Le hago una pregunta. ¿Quiere decir que Sem podía haber sido testigo de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Es correcto.
Ahora, eso pensaría yo de que en estudios anteriores, cuando ustedes vieron esa parte, seguramente que debieron explicar eso. Fíjese que lo de Sem no, pero sí es muy interesante el dato que usted está dando porque eso le da tanto al estudioso como a los que están nuestros televidentes que no era que Sem murió, sino que allá andaba. Lo que pasa es que la Biblia no se centra en las relaciones. Hay un montón de cosas que omite. Sí, Hay un omite, montón de sino cosas que escriben lo más importante, lo que va a servir para los propósitos por de los Dios. propósitos. Pero fíjese que vuelvo al punto. El problema es que para mí la pregunta es cuántos son los días de los años de tu vida. Respuesta. Jacob debió haber dicho 130 años. Hasta ahí estaba bien. Pero considero, y también algunos estudiosos consideran, que cuando le dice pocos y malos han sido los años de mi vida, como que estaba renegando del Creador, porque en estos años, él, ¿se acuerda cuando él dijo, si me das pan para comer, si esto y esto? Lo sacó de donde la van, le dio familia, lo hizo millonario, porque lo hizo millonario, que es cierto que trabajó duro, pero lo sacó de allí, lo trajo a la tierra, le dio una familia extensiva. Lo que pasa es que aquí Jacob como que está diciendo, mire, he sido, porque me llama la atención la palabra peregrinación. Hay dos palabras ahí bien interesantes que entonces, hay que comentarlas. Sí, entonces me da la idea de que Jacob está recordando todos los malos momentos que pasó en su vida, porque sufrió, sí. El hombre sufrió. Eso sin ¿verdad? duda. Ha sufrido, él sufrió la pérdida de José, estuvo con Labán, Labán le cambió a la mujer con la que se iba a casar, tuvo que trabajar otros 7 años, le cambiaba la paga, fue todo, tuvo que enfrentarse con Esaú, fue toda una serie de situaciones que si lo vemos, sí, sufrimiento, pero yo creo que no todos los años fueron, cuando dice pocos y malos, y pocos porque... Pocos comparados con Sem, con Abraham, con todos ellos. Y dicen los estudiosos hebreos que el Creador se molestó y no le dio la oportunidad de vivir hasta la época de su padre. Eso nos enseña que nosotros hablamos mal, porque del Eterno, del Creador, nada viene malo, todo es para nuestro bien. Y si nos viene una situación negativa, es porque algo hemos hecho, hombre, en el pasado. Mire, así como tratamos a las personas, así nos trata el cielo. Usted trata mal a una persona, el cielo lo trata mal. Si trata bien a las personas, lo tratan bien. Entonces, algo estaba pasando. Ahora tal vez lo que vamos a hacer en todo caso es explicar esas dos palabras, porque definitivamente las dos son bien interesantes. Vamos a comenzar con la primera, que es la de la peregrinación, exacto, que es la que está en la imagen número 4. La imagen número 4 tiene por título Génesis 47:9 y dice los días de mi peregrinación. Ahí tenemos la palabra que aparece en el texto hebreo y, por ejemplo, el léxico hebreo caldeo de Gesenius, hablándonos acerca de esa palabra, nos dice viajar en tierras extrañas, extranjero, morada, domicilio. Esa es la definición que Gesenius nos da acerca de eso. Y es bien importante por aquello de que nos demuestra de que Jacob no ve esta vida presente como que si eso fuese todo. De hecho, y en pantalla usted puede ver, y lo voy a leer para los hermanos que nos escuchan por la radio, el libro de Hebreos en el capítulo 11 y versículo 13 dice lo siguiente: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, cuando Jacob le responde al faraón en el sentido de decir, los días de mi peregrinación, es que aquí en esta tierra yo solo voy de paso. De paso, no se había quedado, excelente. Yo solo voy de paso. O sea que es un término espiritual. Es un término espiritual. Y por eso es de que esa palabra de peregrinación es bien importante. Y es bien importante porque nos resalta un asunto de que en otras partes de las Escrituras hay un montón de pasajes que hablan acerca de eso.
es que la vida presente es temporal. Un viaje, nada más. Un viaje, es nada más como por decir así, como una estación en la cual nosotros pasamos, como cuando alguien, por ejemplo, digamos, por poner un caso, va al departamento de Morazán, por ejemplo. No hay un bus que lo lleve directamente hasta Morazán, ¿no? Sino que tiene que ir a un punto intermedio, tiene que ir a San Miguel. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Jacob ve su vida en el sentido de decir, esta vida que yo tengo es temporal, yo aquí solamente voy de paso. ¿Por qué razón? Porque desde el punto de vista de las Escrituras hay una eternidad, hay una vida después de la muerte, y entonces es por eso de que Jacob le da primeramente esa parte de la respuesta en el sentido de decir, yo aquí soy un peregrino, yo aquí voy de pasada. De hecho, la vida de él anduvo, podría también aplicarse, no sé, y ayúdeme, que también la palabra podría decir que era nómada, que andaba para arriba, para abajo, para arriba, y que no tenía una tierra establecida. Tal vez no una tierra establecida, porque sí tenían el lugar de la tierra de Canaán, que era donde Dios les había dicho de que debían de estar. Pero el escritor de Hebreos tiene una explicación bien interesante de ese punto. El escritor de Hebreos dice de que los patriarcas, dice, vivían en tiendas de campaña. Pero lo interesante es de que, en tiendas, perdón. Pero el asunto es, y ya analizando un poco el pasaje, no es que vivían en tiendas porque no tenían dinero para hacer una casa. Es que tenían, se vive bien contradictorio lo que es decir dinero les sobraba para hacer la casa que ellos hubieran querido con los palacios. Y Jacob podía haber hecho un palacio con el dinero. Abraham hubieran podido hacer unas casas que hubieran sido la envidia de cualquier potentado de nuestro tiempo. Pero el escritor de Hebreos nos hace una aclaración. Hablando acerca específicamente de Abraham, menciona que Abraham dice, en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, el escritor dice de que Abraham dice, esperaba la ciudad, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces él no estaba aquello de querer decir, no, mire, fíjese que yo necesito una casa para poder dejarles a mis hijos. Una pequeña casita de 8 cuartos. ¿No? Algo por el estilo, así como aquella persona que decía de que yo, dice, me conformo con las cosas pequeñas de la vida. Dice, una pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña limusina. Entonces, son las cosas pequeñas de la vida. Entonces, en el caso de Abraham, dice el escritor de Hebreos, de que una de las razones por las cuales él vivía en tiendas no era tanto por el hecho de que él no tuviese dinero para poder construir una casa, sino que porque él estaba esperando la nueva Jerusalén. En este caso, vemos de que Jacob, cuando se presenta, vemos ese intercambio de palabras, que Faraón le pregunta ¿cuántos años tienes? O sea, Faraón lo ve desde el punto de vista material. Temporal. Sí, temporal y material, porque correcto. La pregunta dice ¿cuántos son los días? Te estoy leyendo la Torah, que así está, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Correcto, él lo ve desde un punto de vista temporal, pero Jacob lo ve diferente porque le dice, yo soy peregrino. Mire, licenciado, una pregunta, ya que estamos tocando eso, ¿no será que había visto el rostro de Jacob y lo mira bien como avejentado? Porque lo debe haber llegado con su pelo blanco, su barba, y entonces lo mira muy avejentado y como usted dijo, lo ha de haber visto sabio, lo ha de haber visto... ¿Será que también le habrá impresionado el semblante del rostro de Jacob? Un poco, definitivamente, de que Jacob debió tener una personalidad, después de todas las experiencias de su vida, algo debió proyectarse de lo que a él le había pasado. Y la otra palabra que también vamos a comentar y que está parte de la... Antes quiero decir algo, no sé si le ha pasado, porque para poder hacer una ilustración sobre eso, desde ese punto se ha dado cuenta que la gente le pregunta, usted lo mira, que no lo ha visto en años, y le dice... ¿Cuántos años tenés? ¿Por qué? Porque miran su rostro. Sí. Por ejemplo, yo conozco una persona que dice, ¿cuántos años tenés? Porque se mira muy avejentado, 45. Y se mira bien avejentado. Pero hay gente que usted le dice, ¿cuántos años tenés? Porque lo mira joven, 60. No puede ser. Y la gente siempre hace ese tipo de preguntas. Pero también notemos una cosa, que muchos de los líderes importantes del mundo son personas de edad, de muy avanzada edad. Sí, por eso la sabiduría, se supone que hay sabiduría, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por eso es de que la pregunta del faraón es
es bien importante. Ok. La otra situación, y que es la otra palabra que está ahí, es precisamente la de los días malos. Vamos a ocupar la imagen número 5, la imagen número 5 que tiene por título Génesis 47:9 y que habla acerca de los días malos. Ahí tenemos la palabra que se ocupa en el texto hebreo, que es la palabra ra, que correcto, correcto. La conjugación. Porque tú lo tenés en plural. Sí, yo lo tengo en plural. En la Torah tú lo tenés en plural, yo lo estoy poniendo en singular. Ajá. Entonces, en este caso, el léxico hebreo caldeo de Gesenius, hablando acerca de esta palabra, nos dice que significa infelices, desafortunados. No solamente malo. No, entonces, y este es bien importante porque esta palabra en alguna que otra traducción no ha dejado de causar ciertos problemas. Por ejemplo, en la Reina Valera de 1909 se da el caso de que hay una cita en el libro de Isaías donde dice que Dios forma la luz, crea las tinieblas, hace la paz y crea el mal, que es la traducción precisamente de esta palabra ra. Entonces, más de alguien en algún momento supuso, al ver esa palabra en Reina Valera de 1909, que Dios como que era el causante de las cosas malas, de las guerras, de los huracanes y todo ese tipo de cosas. Exacto. Pero, ¿qué es lo que sucede? Vemos de que la palabra esta que se ocupa en el texto hebreo no tiene ese sentido. Ahí está de que, por ejemplo, en Isaías 3:11, esa palabra tiene una traducción bien interesante porque dice, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Entonces no es que Jacob se estaba quejando de decir que por qué me pasaron estas cosas a mí, sino el hecho de decir, mira, si tú querés saber el tipo de existencia que yo he tenido, no ha sido fácil. Okay. No ha sido fácil. O sea, sí, he llegado hasta aquí, pero he llegado hasta aquí después de pasar el sufrimiento. Correcto. Y de hecho, el éxito no se mide en los primeros días, se mide cuando ha pasado una serie de las experiencias. Cuando usted ha pasado experiencias, ha pasado hambre, ha pasado situaciones difíciles y el Creador lo ha sacado. Allí es donde haga una experiencia, donde podemos ya decir, hey, hasta aquí Dios nos ayudó. Entonces... Y de hecho quiero comentar algo. La palabra esta que se ha traducido por mal, y que algunos creen que Dios es el culpable de lo malo, mire, yo pienso, y corríjame, que nosotros evaluamos las situaciones buenas o malas desde el punto de nuestro ego personal. Porque si salieron bien las cosas como yo esperaba, pues era de Dios. Si no salieron como yo no esperaba, pues no son de Dios. Yo considero que todo lo que está en este mundo, el Creador tiene control sobre eso, tiene control sobre toda situación negativa. Y, atención, Dios no crea lo malo, porque si usted mira, y lo vimos allá, todo lo que Dios hace es bueno. Es bueno, entonces, ¿cómo va a crear Él el mal? ¿Será que la traducción que usted estaba diciendo nos ha hecho entender en nuestra idiosincrasia, nuestro ego, lo que usted quiera, que Dios es el culpable de todo lo malo que me está pasando? Yo creo que no. No, y de hecho la palabra no tiene ese sentido. Exacto, yo considero que muchas cosas que nos pasan a nosotros son producto de nuestras decisiones que salieron en contra de lo que nosotros esperamos y somos producto de nuestras decisiones. Ahora, el Creador ocupa esto, ¿para qué? Para nuestro bien, para demostrarnos que su camino no es su camino, ni su pensamiento es mi pensamiento. Entonces yo aprendí que todo lo que pasa, accidentes, lo que sea, algo tiene que decirme el Creador a mí. No es malo. E inclusive, por ejemplo, una situación bien curiosa que a veces cuando se habla acerca de la vida de Jacob, hay un asunto de que se le da un enfoque un poco malo. Es el hecho de que, por ejemplo, cuando él engaña a su padre para robar la bendición, hasta cierto punto como que se ve, mire, qué bien es ser sinvergüenza. ¿Va? Sí, no, pero allí también la palabra... Moción de orden. Porque es cierto que él engañó a su padre. En apariencia. Pues sí, no es que no en apariencia, lo engañó porque efectivamente le dio una bendición que no le correspondía. Pero vamos al asunto de que es cierto que logró engañar a su padre, pero allá en Ur tenía un tío Labán que le iba a hacer pagar
todas Por las que eso hizo, fueron todas. los 20 años de sufrimiento. Todas. Entonces, claro, cuando el faraón le pregunta la edad, él le dice, bueno, primero yo estoy de paso, yo aquí soy un peregrino. Esa es la primera. Y la otra cosa también hasta cierto punto, al poner todo esto en contexto, vemos de que Jacob prácticamente lo que está haciendo es un momento de sinceridad, en el sentido de decir, mira, yo he pasado mis cositas. Sí, es que mire. Él, desde mi punto de vista, él en ningún momento se está quejando de por qué le han pasado las cosas que le han pasado, sino que simplemente lo que él está aceptando de que si le han pasado cosas malas en su vida, bueno, en parte él ha tenido que ver, y la otra cosa también, en parte han sido lecciones importantes de vida, porque vemos más adelante, por ejemplo, que, bueno, lo vimos en programas anteriores, de que, por ejemplo, cuando José comienza a hablar acerca de los sueños, él al principio se sorprende, pero meditaba. Pero ¿por qué ahora medita? Porque ya ha pasado por un montón de experiencias que le han hecho saber de que no, mire, no hay que ser tan impulsivo, sino que hay que detenerse un poquito a pensar. En ese punto quiero acotar algo, y es un adagio que yo tengo, que lo he aprendido, lo he aprendido de mis malas lecciones, ¿no? Okay. Que las locuras de la juventud son las lágrimas de la vejez. Los que tienen problemas de una enfermedad, de esto, lo otro. Y yo tengo una experiencia con mi amigo, hermano y pastor, el tío Meme. Y me decía que no ingiriera cierta bebida, no doy el nombre, porque después me iba a causar problemas. Mire, no es que era profeta, no, sino que se dio lo que él me dijo y tengo ese problema. ¿Culpa de quién? De mi persona. Porque no oí la voz de la sabiduría. Y aquí me gusta lo que usted dijo, que Jacob está haciendo como una cuestión de decir, sí, hombre, he tenido una vida sufrida. ¿Y quién ha sido el responsable de esa vida sufrida? Él mismo. Yo mismo. Él mismo. Entonces, pero esa vida sufrida es para que aprendamos a rectificarnos y a no volver a cometer el error. Porque todo lo que viene en la vida es para nuestro bien. Yo lo que quiero es que la gente que nos está viendo, que no se sienta mal por lo que está pasando, todos, mire, todos, el licenciado Peñate, su servidor, los que están haciendo este programa, todo el mundo. Hay 8.000 millones de habitantes ya en el mundo. De esos 8.000 millones de habitantes, partamos que hay 4.000 millones de personas, de mujeres y hombres. Que anda más o menos por ahí la proporción. Yo le voy a decir algo. 1.000 millones están como usted y como yo. Así que no estamos solos. Y todo lo que hace el Creador es para nuestro bien. Y dice ahí, malos han sido los días y años de mi vida. Pero me llaman otra frase. No he alcanzado los días de los años de la vida de mis padres. Aquí está diciendo, no he llegado a la vida de mi papá, de Abraham, de Isaac y de Jacob. De hecho, él está ya en una época en la que la edad de la humanidad está descendiendo la cantidad de años que vive. Entonces, por eso es de que él hace ese comentario. Pero sí, es importante recalcar de que cuando él dice que los años han sido malos, no es aquello de que me estoy quejando, sino aquello de decir, mire, he pasado por mis cosas. Y hasta cierto punto podríamos decir de que se ve en el caso de Jacob, así como aquella persona de edad de que tiene un montón de historias para contar. Exacto, de gente los viejitos. Sí, de gente que dicen, por ejemplo, mire, que vivieron en la época del general Martínez, que vivieron en la época de la guerra. Entonces, tienen un montón de historias que definitivamente aquellos que no hemos llegado, que no estamos así de grandecitos todavía, debemos de aprender a escuchar ese tipo de historias. Sí, es sabiduría. Yo quiero terminar contando, estaba en la universidad platicando acerca de los timbres. ¿Se acuerda usted de los timbres? Los timbres fiscales que había. Y me pregunta una alumna, porque son de nueva generación, que qué eran los timbres. Entonces tuve que explicarle, dime. Entonces me di cuenta que ya estaba grandecito. Ya estoy grandecito. Gracias, esto es Punto Teológico. Gracias por darnos la oportunidad de estar en su casa. Recuerde, Colegio de Teología Bautista es el que promociona este programa. A la memoria de nuestro pastor general, sintonícenos los días martes a las 8, jueves a las 9 y
Gracias por darnos la oportunidad. Ahí están los números donde puede llamar para hacer sus consultas al Colegio de Teología, y están también los correos donde usted puede hacernos preguntas, por favor, acerca del tema o alguna pregunta teológica que usted quiera hacer. Estamos para servirle y estaremos contestándole a la mayor brevedad posible. Paz para cada uno de ustedes. Y que el Señor les bendiga. Les invitamos para nuestro próximo programa.